Este es Vladimir Putin. Para unos un estratega frío e implacable, para otros un patriota que devolvió a Rusia su lugar en el mundo. Llegó al poder en 1999, en medio del caos, prometiendo orden, seguridad y prosperidad. 2 décadas después, no solo sigue en el poder, sino que ha burlado sanciones internacionales, impulsado la economía rusa y se ha mantenido como un actor temido en la política global. ¿Cómo es posible que un país, bajo severas sanciones económicas, esté creciendo más rápido que las grandes potencias del G7? ¿Y hasta cuándo podrá Putin sostener esta aparente invencibilidad? Hoy te vamos a contar la historia de poder, manipulación y resiliencia que mantiene a Rusia y a Putin en pie. En 1999, Rusia era un país al borde del colapso. La economía estaba destruida, el crimen organizado dominaba las calles y el gobierno de Boris Yeltsin se tambaleaba. Fue en este escenario que un hombre casi desconocido emergió: Vladimir Putin, un exagente de la KGB, silencioso, calculador y sobre todo leal. Putin llegó al Kremlin como primer ministro y poco después, tras la sorpresiva renuncia de Yeltsin, asumió la presidencia. Su pasado oscuro, forjado en los servicios de inteligencia soviéticos, parecía haberlo preparado perfectamente para manejar un país en crisis. Según los propios medios rusos de la época, su popularidad explotó cuando aplastó con mano de hierro la rebelión separatista en Chechenia, tras una serie de atentados que el Kremlin atribuyó a insurgentes chechenos. Controlar la narrativa fue uno de sus primeros movimientos. Putin tomó las riendas de los principales medios de comunicación, asegurándose de que su imagen fuera la de un salvador, fuerte, decidido, inquebrantable. Aquel hombre que en 1999 apenas era conocido incluso dentro de su país, en menos de un año se convirtió en el líder indiscutido de Rusia. Pero el control no terminó ahí. Enfrentó directamente a los oligarcas que habían amasado fortunas durante el caos postsoviético. Mikhail Jodorkovsky, uno de los hombres más ricos de Rusia, fue arrestado por fraude y evasión fiscal en un proceso que muchos calificaron como un aviso claro. En la nueva Rusia de Putin no habría espacio para poderes paralelos. A partir de entonces, todo aquel que representara una amenaza, ya fuera económico, político o incluso simbólico, fue eliminado, exiliado o silenciado. Putin no solo reconstruyó la autoridad del Estado, sino que también empezó a moldear una nueva Rusia, una donde el poder se concentra en una sola figura. Y mientras el mundo miraba con escepticismo, dentro de Rusia, para millones de personas, había nacido un nuevo zar. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, la reacción internacional fue fulminante. Congelación de activos, bloqueos comerciales, sanciones contra oligarcas y restricciones severas sobre el petróleo y el gas rusos. Estados Unidos y Europa apostaron a un colapso económico que haría caer al Kremlin desde dentro. Pero 2 años después, el golpe no fue el esperado. Rusia no solo evitó el colapso, su economía está creciendo más rápido que la de muchos países del G7. ¿Cómo logró Putin esta hazaña? Primero, el control total. Putin blindó el sistema financiero, obligó a las empresas rusas a repatriar sus ganancias en divisas extranjeras y reforzó los vínculos con socios estratégicos como China e India, países que nunca se sumaron al bloqueo occidental. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2023 la economía rusa creció un 3% y se espera que continúe su expansión en 2024. El petróleo y el gas, a pesar de las sanciones, siguieron financiando la máquina rusa. Cuando Occidente impuso límites de precio y sanciones a los barcos transportadores, Rusia respondió creando una flota fantasma. Más de 100 buques petroleros que navegan sin bandera clara ni seguros tradicionales, vendiendo combustible directamente a Asia a precios favorables. Así, mientras Europa pagaba más caro por nuevas fuentes de energía, Rusia mantenía su flujo de ingresos. Otra clave fue la militarización de la economía. Hoy, más de 1/3 del presupuesto ruso se dedica al gasto militar. El país produce en masa tanques, armas, municiones y sistemas de defensa.
Según el economista Oleg Itzkoki, Rusia ahora tiene una economía impulsada por el gasto del Estado, no por el consumo privado ni la innovación. Putin, con su experiencia de estratega de la KGB, comprendió algo fundamental. En tiempos de guerra, controlar la narrativa interna y movilizar recursos hacia el conflicto es más efectivo que intentar seguir las reglas del mercado libre. Mientras el ciudadano ruso enfrenta menos inversiones en salud, educación e infraestructura, el complejo militar industrial florece como en tiempos de la Unión Soviética. Y no podemos olvidar otro factor decisivo, la represión. Muchos de los jóvenes mejor formados abandonaron Rusia para evitar el reclutamiento forzoso. Entre 600.000 y 1 millón de rusos emigraron solo en 2022. Los que se quedaron, en su mayoría, aceptaron el discurso oficial de Putin, que Rusia está luchando contra todo Occidente, no solo contra Ucrania. Pero esta estrategia tiene fecha de caducidad. Los expertos advierten que una economía basada en la guerra es insostenible a largo plazo. La falta de mano de obra cualificada, la dependencia extrema del sector energético y la disminución del consumo interno son bombas de tiempo que, tarde o temprano, podrían explotar. Por ahora, sin embargo, Vladimir Putin sigue desafiando al mundo, y con cada año que pasa, se consolida la incómoda verdad. Las sanciones occidentales, lejos de destruir su régimen, podrían estar fortaleciéndolo. Rusia parece fuerte, su economía crece, sus aliados se consolidan y su líder sigue inamovible. Pero esta aparente fortaleza esconde grietas profundas. Una economía que depende de la guerra no puede sostenerse eternamente sin un alto costo social. La inversión en infraestructura civil, salud y bienestar ha sido sacrificada para financiar tanques y misiles. La juventud más preparada abandona el país en silencio, mientras una población envejecida y cada vez más empobrecida sostiene un sistema que promete estabilidad a cambio de libertades mínimas. Internamente, Putin reformó las leyes para mantenerse en el poder hasta 2036, pero ¿podrá sostener su régimen otros 10 años enfrentando un mundo que lo aísla cada vez más? ¿O será que el propio peso de sus decisiones terminará erosionando el imperio que construyó? Externamente, la alianza con China e India le da aire. Sin embargo, su dependencia de estos socios lo convierte en un actor más vulnerable, no en uno más fuerte. Y mientras Rusia apuesta por una economía de guerra, Occidente ya planea sanciones más inteligentes y mecanismos de presión a largo plazo. Vladimir Putin ha demostrado ser un maestro en resistir, adaptarse y sobrevivir. Pero incluso los líderes más imponentes enfrentan su mayor enemigo, el paso del tiempo. ¿Será que el zar moderno logrará reescribir las reglas del poder global? ¿O estamos viendo los últimos años de una era que inevitablemente colapsará desde dentro? Una cosa es segura, el precio de mantener este imperio no lo pagará solo Putin, lo pagará toda una nación.